Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor. Amén. Bendito Dios. Hermano, hermana, abre tu corazón. Porque el Evangelio es sencillo y es abrir nuestro corazón. Es el simple hecho de ser sinceros delante de Dios, delante de nuestro Papá. Amén. ¿Saben por qué? Porque al final, si queremos aparentar o si escondemos cosas, al final nos sentimos mal nosotros mismos, y es mejor disfrutar del Señor, ser sinceros delante de su presencia, ser sinceros con el hermano que tienes al lado. Amén. Para que tengamos esa libertad completa. Amén. Hermanos, a veces nosotros pensamos que el Evangelio, creo que muchas veces no enfocamos bien el Evangelio. Y pensamos que el Evangelio es hacer. Hay que hacer y tengo que hacer para poder agradar a Dios o para sentirme bien yo mismo y que mi conciencia esté ahí tranquila. Pero yo me di cuenta que el Evangelio no es esto. El Evangelio no es eso. Porque así no podemos llegar y alcanzar en realidad la presencia del Señor. Porque no hay ni uno bueno. Nadie puede cumplir las exigencias de la ley de Dios. Amén. Miren, yo pocas veces digo esto, porque cuando digo algo quiero estar seguro de ello. Por eso yo no siempre digo, el Señor me dijo que te dijera. Porque sinceramente a veces no sé en realidad si es el Señor que me habla para que te diga. Amén. Yo voy a la presencia del Señor, lo analizo, hablo con Él. Y por eso yo no siempre voy, mira, el Señor me ha dado una palabra para ti, tal. No, voy con cuidado con eso. Pero sí que hoy lo puedo decir porque estoy seguro. Saben, el domingo pasado hablamos de una cosa muy importante. Y en esta semana que estuve así, ¿no? En estos días, esta semana meditando con el Señor, y creo que es lo más importante que nosotros debemos hacer. Yo sé que muchos de ustedes no estaban el domingo pasado, y sí que me gustaría, que tampoco no suelo hacer mucho, pero sí que me gustaría que pudieran escuchar la prédica del domingo pasado, porque el Señor me dijo que lo único que nosotros necesitamos es estar en su presencia. Lo que necesitamos para vencer es estar en su presencia. El domingo pasado compartimos y analizamos la vida de Jesús y nos dimos cuenta que Jesús, Él siempre se iba y se apartaba de todo lo que le rodeaba y se iba con el Señor. No sé si se acuerdan que muchas veces en los evangelios dice, y Jesús se apartó y se fue al monte a orar. Jesús se apartó de la multitud y se fue solo para estar con el Señor, con su Dios, con nuestro Dios. El Señor se apartó toda una noche para orar con Dios. Amén. Y si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Hermanos, es súper importante que nosotros nos apartemos del mundo en ciertos tiempos y momentos para irnos a la presencia de Dios. Lo necesitamos.
si nos estamos secos y muertos. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. El Señor no te exige que tengas que cumplir sus leyes a rajatabla. El Señor te exige que vayas a su presencia para estar con Él. Amén. ¿Y saben qué? En la antigüedad, ¿cuántos desearon lo que nosotros podemos vivir hoy en día? Lo dice su palabra. Muchos quisieron vivir lo que nosotros podemos vivir, y a veces, hermanos, nosotros estamos como muertos. Ustedes no saben el privilegio que tenemos por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Y lo que nos da vida es estar con nuestro Padre. Lo que nos da vida es ir, apartarnos del mundo, como vimos el domingo, y tener esos tiempos con nuestro Señor, donde le entregamos nuestras cargas y empezamos a recibir lo de Dios, lo divino, lo espiritual, para poder empezar a tener vida y poder dar a los demás. Para que estos ríos de agua de vida de nuestro interior empiecen a brotar hacia el exterior y poder dar de comer y de beber a muchos y también a nosotros. ¿Por qué hay tantas depresiones? ¿Por qué hay tanta tristeza? ¿Por qué hay tanta amargura? Por la falta de ir a la presencia de Dios. Y a veces no sabemos ir. Aleluya. ¿Y saben qué es ir a la presencia de Dios? Es tener ese tiempo con tu Padre y tener una relación de padre e hijo, de contarle tus cosas, tus problemas, tus dificultades. Todo lo que se forjó en tu vida, en tu corazón, por todo lo que vivimos, por los traumas, por las dificultades, por la falta de un padre, de una madre, porque a lo mejor nuestra madre, nuestro padre partió temprano con el Señor. A lo mejor nos trataron mal, a lo mejor hasta abusaron de nosotros. Son traumas que el enemigo usa para que nosotros nos desviemos de la voluntad y el propósito de Dios. Y sí, venimos con todo esto. David ya lo dijo. Cuando David se dio cuenta de su pecado que Dios le mostró, él dijo: es que en realidad ahora puedo ver y entender que ya desde el vientre de mi madre había pecado en mí. Y es así. ¿Y saben qué es ir a la presencia de Dios? Es volver al inicio, a la creación, al Edén, donde Adán y Eva vivían en la presencia de Dios. Y Dios iba con ellos, hablaba con ellos y les decía: esto así, esto así. Amén. Bendito Rey. Esto, el diseño original es esto. Es que nosotros estemos en la presencia de nuestro Padre. Amén. Pero luego todos sabemos lo que pasó. Que pecaron en contra de Dios. Y lamentablemente les tengo que decir que Dios y el pecado no pueden unirse. Es así. Pero es automático. No es que Dios sea malo, es que Dios es santo. Pero no te asustes. Porque tú a lo mejor ahora pensarás: pues yo no me puedo, ¿cómo voy a ir a la presencia de Dios si yo he pecado? Y es verdad, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Por esto les dije que nosotros vivimos en un tiempo de privilegio. Y no lo usamos como es debido. Y vamos cargados de condenación, de culpa. ¿Saben por qué no crecemos?
porque nosotros mismos nos culpamos, vivimos amargados. Hasta seguro que pensamos, yo no soy digno de ir a la presencia de Dios y ya no podemos ni entrar en su presencia. ¿Por qué? Porque estás lleno de condenación. Estoy lleno de condenación sobre mi vida. Y esto, ¿saben por qué? Es por falta de entendimiento, porque no entendemos el Evangelio de Dios, porque no ha sido revelada la obra de Cristo en tu vida, en tu corazón, ni quizás en mi vida en la totalidad de lo que hizo Jesús por ti y por mí. Hermanos, en la antigüedad, el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Y la tenían allá en el templo, al final ahí, con un velo. Y nadie podía entrar ahí dentro. Nadie. Porque era un lugar santo. Y representa a Dios, porque Dios es así, Dios es santo. Hermanos, si nosotros vamos a la presencia de Dios, nos quemamos, porque Dios es santo. Esto debemos entenderlo. Dios no es malo, Dios es santo. Amén. Y esto representaba el lugar santísimo. Hermanos, ¿dónde estaba la presencia de Dios? ¿Y saben qué? En la antigüedad, en el Viejo Testamento, solamente podían entrar una vez al año y tenía que ser un ungido, un sumo sacerdote. Una vez al año. Amén. Bendito Dios. En el día de la expiación. Amén. A ver si lo entendemos, si lo comprendemos. Dice, el lugar santísimo representaba la presencia de Dios. Amén. Donde contenía allí el arca. Y una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Pero antes de entrar en el lugar santísimo, tenía que haber una expiación. Por eso era el día de la expiación. ¿Qué hacían? Mataban un cordero que representaba que la culpa y el pecado del ser humano caía sobre ese cordero y se rociaba con la sangre de ese cordero para que esto pudiera lavar el pecado del pueblo y del sumo sacerdote. Y así, un día al año, el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote tenía que ir luego al pueblo para que el pueblo también pudiera formar parte de estar en la presencia de Dios, pero a través de un sumo sacerdote. Amén. Y así vivía el pueblo de Dios en la antigüedad, dependiendo al final de un ser humano. Amén. Bendito Rey. Es decir, la expiación, pedían perdón por sus pecados y iba ese pecado sobre el cordero y ahí ellos es como que el pecado en ese día pues era perdonado. ¿Y por qué digo, hermanos, que nosotros somos privilegiados? ¿Por qué somos privilegiados? ¿Por qué? Porque nosotros podemos entrar cada día, en todo momento, a la presencia de Dios. ¿Ustedes saben qué es eso? Tenemos un ungimiento especial para estos últimos tiempos. Amén. ¿Para qué? Para vivir una vida de victoria.
para poder dar a conocer las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Que ya no hace falta el día de la expiación, porque la expiación es Cristo Jesús. Ahora, ¿entiendes la obra de Cristo? ¿Entiendes lo que Jesús hizo por ti y por mí? ¿Entiendes lo que significa esto? El privilegio que tenía el sumo sacerdote de poder entrar en la presencia de Dios, hoy lo tienes tú y lo tengo yo por medio de la obra de Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios. Por eso es necesario, debemos hacerlo, de entrar en la presencia de Dios. No queda otra. No queda otra. Si no vamos a la presencia de Dios, hermanos, no podemos cumplir su propósito. No podemos ser cambiados y transformados. Porque allí es donde Dios nos habla. Allí es donde nuestras vidas y nuestros corazones cambian para su gloria y su honra. Allí es donde nosotros empezamos a verlo de otra manera, desde otra perspectiva. Bendito Rey, en el nombre de Jesús. Hoy, hermanos, vamos a tomar la Santa Cena. Amén. Y Jesús dijo: hagan eso en memoria de mí todas las veces que puedan. Amén. Miren, en Lucas 22, 19, 20 dice lo siguiente. Jesús dijo, la palabra dice: tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Amén. Aquí abarcan muchas cosas, hermanos, porque es verdad que pasamos por momentos de dificultad, es verdad que pasamos por dolores, es verdad que pasamos por enfermedades, es verdad que pasamos por depresiones, pero cuando Jesús dijo: aquí mi cuerpo es entregado por vosotros, en Isaías confirma, que dice que nuestras debilidades fueron sobre él. Ese cuerpo, cuando Jesús dijo: mi cuerpo es entregado por vosotros. Amén. Nuestras debilidades cargan sobre Jesús. Nuestros pecados cargan sobre Jesús. Nuestras dificultades cargan sobre Jesús. Nuestras rebeliones cargan sobre ese cuerpo que fue inmolado por nosotros. Amén. Bendito Dios. Y nosotros aún seguimos cargando todas estas cosas, culpándonos, debilitándonos, porque pensamos que todo lo tenemos que llevar nosotros. Jesús pagó el precio por ti y por mí. Amén. Bendito Dios. ¿Por qué entramos en estados de depresión? ¿Por qué cargamos todo esto sobre nuestras vidas? ¿Y dónde sabemos nosotros que descargamos nuestras vidas y nuestro corazón? En la presencia de Dios. Pasa tiempo con el Señor. Pasa tiempo con el Señor. Deja de hacer cosas para estar con el Señor. Ordena tu vida para poder estar con Él. Si no tienes tiempo, ves de madrugada donde nadie te molesta, donde el teléfono no suena, donde los niños están dormidos, donde con un poco de suerte tu esposa también duerme. Es broma. Esposas también. Cuando el marido está roncando ahí. Pero ordena tu tiempo y tu vida. Porque al fin y al cabo esto es lo que necesitamos.
Nosotros a veces es como que buscamos una fórmula de que tengo que dejar de pecar, tengo que dejar de hacer esto para que yo pueda hacer. Esto viene después. Lo primero es que tienes que ir ahí, a la presencia de Dios. Amén. Bendito Dios. Y luego el Señor te da para tú poder vencer. Ese cuerpo de Jesús fue golpeado para que tú y yo tengamos paz. Lo tenemos que entender. El cuerpo de Cristo fue entregado. Jesús dijo: este cuerpo lo entrego por vosotros, para que tengan paz, para que aprendan a descargar vuestras vidas, todos estos malos momentos, estas situaciones, estas cargas sobre mí. Y el cuerpo de Cristo fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Aleluya. Esto representa el pan, el cuerpo de Cristo. Por eso hoy quiero que tomes la Santa Cena con esa libertad. Amén. Bendito Dios. Luego Jesús sigue y dice: después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Amén. Cuando la palabra dice hagan esto en memoria de mí, es porque nosotros no podemos dejar, no podemos olvidar de ese nuevo pacto que hay entre Dios y nosotros por medio de Cristo. Amén. Hay un nuevo pacto. Ya no es necesario el día de la expiación. Ya no es necesario ir a sacrificar animales y rociarse con su sangre, porque el precio ya fue pagado. El cordero ya fue inmolado. Jesús ya entregó su vida por ti y por mí. Aleluya. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con su sangre. No hay vuelta atrás. Está confirmado, está pactado, está sellado con la misma sangre de Jesús. Amén. Bendito Dios. La cual es derramada como sacrificio por ustedes. Bendito Rey, Santo, poderoso. Por eso hoy en día, en cualquier momento, en cualquier situación, tenemos acceso a la presencia de Dios. Antes era una vez al año. Hoy tenemos el privilegio de poder ir. Y muchas veces nosotros no queremos ir y a veces no vamos. Y es lo que necesita el ser humano para poder entender y comprender el Evangelio, para poder vivir en victoria, para poder llevar a cabo el ministerio y el llamado que Dios tiene para ti, para poder ir a trabajar, para poder hacer cosas nuevas, para poder ayudar a los demás, para poder tener ideas productivas, para ser de bendición para el pueblo de Dios. No siempre es por talento humano, porque cuando Dios marca algo, aunque no haya talento humano, Dios lo hace talento divino, para su gloria y su honra. Pero ¿dónde nosotros vamos? ¿Dónde tenemos que ir a buscar todo eso? A su presencia. Pero es que yo no puedo porque yo tengo un problema de que tal y cual y yo siempre caigo en lo mismo. La solución está en la presencia de Dios. Y no me lo cuentes a mí, cuéntaselo a Él. Así como vienes a contarme tus problemas, tienes que ir delante. Yo no digo que no, porque nos necesitamos uno al otro, pero quiero que entiendas que así tienes que ir a Dios. Amén.
Bendito Rey. Y si no sientes nada, como dije el domingo pasado, no importa, tú sigue, porque Él se va a manifestar, Él se va a glorificar, Él te va a dar una unción sobrenatural para poder hacer todo lo que tienes que hacer. Amén. Bendito Dios. Y quiero que entendamos que esto es posible por esa obra maravillosa que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Por lo tanto, ahora entendemos, ¿no?, la importancia que es ir a la presencia de Dios, que Jesús vino a pagar el precio para que eso fuera posible. Él vino a entregar su vida para que esto fuera posible. Poder ir y tener ese acceso a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que el velo se rasgó. Cuando Él murió, el velo se rasgó. El que separaba el lugar santo del lugar santísimo se desgarró, cayó. Amén. Eso representaba de que ahora mi pueblo, ahora todos aquellos que acepten a Jesús como su Señor y Salvador tendrán acceso libre a la presencia de Dios. Por eso aprovechemos, lo necesitamos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Miren, y termino con esto, porque tampoco no quiero agregar mucho más. Y está en Romanos 3, 21 hacia adelante. Amén. Y luego pasaremos al momento de la Santa Cena y las actividades que hay para hoy, para su gloria y su honra. Miren, dice, escuche, presta atención, dice: pero ahora, tal como se prometió tiempos atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Amén. Así como hemos compartido antes, Dios es santo. Amén. Y necesita que nosotros seamos justos para poder acercarnos a su presencia. Amén. Porque si no, es imposible, hermanos. Si no, Dios, la presencia, la santidad de Dios nos quemaría. Amén. Necesita que tú y yo seamos justos para poder ir a su presencia. Amén. Y antes tenían que hacer todo esto para poder el sumo sacerdote entrar en la presencia de Dios, y por ahí unas gotitas de ahí de esa presencia llegaban al pueblo de Dios. Esto era todo. Pero Jesús lo cambió. Porque entiende de una vez por todas que el pecado cargó sobre Jesús. Tu pecado cargó sobre Jesús. Y tú pierdes más tiempo pensando en todo esto, aleluya, que en ir a la presencia de Dios. De hecho, todo esto, tú te juzgas tú con todas tus cosas que estás viviendo, te condenas y no te permite que esto puedas entrar libremente en la presencia de Dios. Y es al revés, entramos sucios en la presencia de Dios para salir limpios. ¿Y saben por qué podemos entrar en la presencia de Dios sucios? Porque debemos entender que nuestro pecado cargó sobre Jesús, si no sería imposible. No podríamos entrar en la presencia de Dios tal cual somos. Ahí nos damos cuenta que no es por mucho que tú hagas o por mucho que dejes de pecar, es por lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso podemos entrar en la presencia de Dios. Es decir, que cuando nos acercamos a la presencia de Dios, nuestro pecado se va y somos santos puros. Aunque no lo entiendas y no lo comprendas, es así. Podemos entrar en la presencia de Dios porque por medio de Jesús somos santos, puros y limpios. Que luego hay que cambiar cosas, sí, en su misma presencia.
Pero es algo que es difícil de explicar, pero debemos de creer. No es por toda la ley que tú cumplas, es por la obra de Cristo. Por eso quiero que entiendas que tú puedes entrar en la presencia de Dios, pero es que yo he pecado, pero es que Jesús te hizo libre, si tú lo crees. Ahí empieza la transformación, cuando tú entiendes que somos justos y santos por la obra que hizo Jesús en la cruz. Y en la presencia de Dios vas a empezar a cambiar tu vida, tu corazón, tu mente y todo lo que necesitas. Pero no esperes entrar en la presencia de Dios cuando seas santo, porque pasará tu vida y no vas a entrar nunca. ¿Saben por qué? Porque no es por lo que nosotros hacemos, no es por nuestras obras, es por la gracia divina de nuestro Señor Jesús. Amén. Y su gracia es un favor inmerecido. Es decir, tenemos el favor de entrar en la presencia de Dios y no lo merecemos. Y Pablo también peleaba con eso. Pablo decía, ¿cómo voy a entrar yo en la presencia de Dios si yo lo que no quiero hacer esto hago? La maldad en mí florece. Cuanto más quiero cumplir la ley, hace que esto avive el pecado que hay en mí. Yo sé que a veces confunde, es difícil de entender, pero hermanos, el pecado está en nosotros. Y solamente hay una manera de ser santos, y es por medio de Jesucristo. Es por medio de nuestro Señor. Esto es la Santa Cena. Amén. Por lo tanto, la palabra dice, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él. Porque el pueblo antiguo esto no lo podía entender, los romanos tampoco, los judíos, ¿cómo van a entender los judíos eso? No, debemos ser santos para poder entrar en la presencia de Dios, porque esto es lo que ellos conocían, sus costumbres. Debo santificarme para entrar en la presencia de Dios. Y Pablo dijo, no, lo que hay que entender lo que Jesús hizo. Nosotros podemos entrar en la presencia de Dios por lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Dice, Dios nos ha mostrado que podemos ser justos ante Él sin cumplir esas exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Cuando tú entiendes lo que Jesús hizo por ti, cuando nosotros entendemos lo que somos en Cristo Jesús, si lo crees y crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador, a los ojos de Dios eres justo. A los ojos de Dios eres justo. No te condenes. La palabra dice, no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús. Porque lo hemos intentado todo y con nuestras fuerzas ha sido imposible. Es que es imposible. Es que Dios es tan santo que aunque tú cumplas 9 mandamientos y los cumplas a la perfección y fallas en uno, ya te consumes. Porque no eres perfecto. Y luego hay otro problema, que si es por nuestras obras y por nuestra justicia, por lo que nosotros hacemos, hay un problema, que el ser humano se enorgullece. No, porque yo cumplí. Cuando Dios les dijo, voy a dar los 10 mandamientos y el pueblo de Dios, sí, tú danos, que nosotros vamos a hacer todo lo que tú nos digas. ¿Y qué pasó al día siguiente? Ya todos estaban idolatrando, todos pecando. ¿Y qué problema tuvieron los judíos y los sacerdotes? Que no tuvieron misericordia
¿Saben por qué? Porque ellos eran orgullosos, porque se pensaban que ellos eran santos, porque cumplían unas normas. Y por eso Jesús les dijo, ustedes saben que son sepulcros blanqueados. Es decir, por fuera dicen, nosotros cumplimos, nosotros hacemos, pero por dentro sois sepulcros. Porque lo que Dios mira es el corazón. Dios prefiere un corazón que vaya a su presencia, le diga, Señor, he pecado, Señor, tengo un problema que no sé cómo solucionarlo porque me vence. Pero vas de corazón, entiendes que no es con tu fuerza, porque al final lo que nosotros debemos entender, que no es por nosotros mismos, sino por la obra que hizo Jesús en la cruz. Todo lo que alcancemos es gracias a Dios, todo lo que alcancemos es por la misericordia y la gracia de Dios. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie la puede alcanzar, hermanos, no podemos alcanzar. Si dependiera de nosotros entrar en su presencia de Dios, nadie podría entrar. Nadie. Estaríamos alejados de Dios. Estaríamos por el mundo como animales. Porque es imposible. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Aleluya. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús, cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Mira que la palabra no dice que Dios nos hace justos por medio de Jesús cuando nosotros hacemos o dejamos de hacer. Todo el tiempo la palabra de Dios dice que nosotros somos justos a los ojos de Dios cuando nosotros ¿qué? Creemos. Cuando tú y yo creemos, cuando entendemos la obra de Jesús en la cruz y su resurrección. Aleluya. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Bueno, aquí ya nos meteríamos en algo que también muchos, creo, no podrían entender o no quieren entender. Amén. Pero el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios nos sorprenderá. Amén. Cuando estemos en su presencia y veamos, aleluya, su amor y veamos todo lo que Él ha hecho, hermanos, nos va a sorprender. Aleluya. Gracias, Señor. Por eso, quiero que entiendas eso, hermanos. Es necesario ir a su presencia. Por eso no te sientas condenado ni condenada. No te sientas de que, o no creas que tú no puedes acceder a su presencia, porque a lo mejor nos venimos abajo con esa condenación, pensando, pero es que mira cómo soy, mira lo que estoy haciendo, Dios no me puede escuchar. Y cuando nosotros empezamos así, no olvidemos que el enemigo, la arma del enemigo es lanzar flechas a nuestra mente en el campo de batalla. Y él ahí ya nos tiene derrotados. Cuando tú quieres ir a la presencia de Dios
pero ya te venció aquí, mentalmente, en el campo de batalla ya estás derrotado. ¿Cómo vas a ir a recibir lo de Dios? Si ya vas en condenación y que Dios ya está, ya no te escucha. Y ya vas ahí, ya piensas en otras cosas y te lamentas y llorando y a mí Dios no me perdona. Cuando nosotros vamos así, hermanos, ya estamos vencidos. Pero debemos entender lo que es el Evangelio. Y cuando te pase esto y vayas para allá, tú dices: diablo inmundo, enemigo, estás vencido. Porque no es por mis obras, no es por lo que yo hago, es por lo que Jesús hizo. Y Dios me ve justo, aunque he pecado, Dios me ve justo por medio de Cristo. Y necesito ir a la presencia de Dios porque ahí Dios nos va a cambiar y nos va a transformar. Aleluya. Aleluya, Jesús. Por eso debemos entender eso. Debemos entender eso. Aleluya. Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza te pertenece. Así, Señor amado, esto es acordarse de lo que tú hiciste en la cruz. Entender, Señor, que somos santos por medio de tu obra maravillosa. Entender que tenemos acceso libre. La palabra dice que tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Acceso libre a la presencia de Dios. No te pone condiciones. Acceso libre. Si tenemos fe en Cristo Jesús. Por eso, Señor, gracias. Hoy, Señor, como iglesia queremos compartir, Señor bendito, la Santa Cena, Señor amado, dándote gracias. Hoy, Señor amado, de cierto nos vamos a ir, Señor, cambiados y transformados, porque todo eso, Señor, ese peso que estaba sobre nuestras vidas, Señor, esa maldición, esas enfermedades, esas cargas, esa depresión y esa oscuridad, Señor, se ha ido en el nombre de Cristo Jesús. Porque hemos entendido que el Evangelio no depende de nosotros, depende de ti. Y dice tu palabra que tú ya has vencido. Tú ya has vencido, Señor. Tú ya has vencido. Aleluya. Porque tú no ves con ojos humanos. Hermanos, pueden repartir. Porque tú no ves con ojos humanos, Señor. Tú ves en el Espíritu. Y en el Espíritu no hay tiempo. Tú ves esa obra completa en nuestras vidas y en nuestros corazones, bendito Dios. Y nosotros no hay manera de que lo podamos entender. Pero te damos gracias, Señor. Gracias. Sigue trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y que, Señor, vengamos a tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por tanto amor y tanta misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.